Bienvenidas, bienvenidos a Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al multiverso del jazz, noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona, conducido por Antonio Torres y Rafael Vascón. Llegamos hasta vosotros gracias a Radiopolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino Magazine. Hoy damos la bienvenida a nuestro magazine de Jazz en el Camino a un gran músico, compositor y batería, a Ramón Ángel Rey, quien vuelve a visitarnos pronto en nuestro entorno en el Aljarafe, en el Festival Aljarafe Jazz. Hoy pues vamos a tratar sobre su vida y sobre su obra. Bueno, pues nada, efectivamente. Hoy contamos con Ramón Ángel Rey, que ha tenido a bien contactar con nosotros y acompañarnos esta tarde para hablarnos, como has dicho, Rafa, de su música fundamentalmente. Pero bueno, Ramón, primero... Muchísimas gracias. Y lo primero, bueno, a mí me gustaría que te presentaras tú mismo un poco... yo sé que estás ahora por Sevilla, por Barcelona, pero no llevas mucho tiempo entre nosotros, entonces me gustaría que te presentaras a nuestros oyentes, un poco tu trayectoria y todo esto. Encantado. Primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad, Antonio y Rafael, muchísimas gracias, porque estas oportunidades yo las valoro mucho, porque es una de las maneras que la gente conozca un poco lo que estamos haciendo, los que nos dedicamos a esto. Pues por empezar aquí, por el principio, ¿no? Mi nombre es Ramón y mis apellidos, aunque ya he perdido la guerra, mis apellidos son Ángel Rey. Entonces, dicho esto, yo nací en Vigo en el año 1970, en una familia de no músicos, pero que siempre me apoyaron un montón en mis devaneos musicales. Y ya a la vez que empecé a estudiar, bueno, ya cuando estaba estudiando, creo que era el BUP o algo así, con 16 años, una cosa así, ya tomé muy en serio que yo lo que quería era tocar. Y como en Vigo no encontraba así aunque había algunos muy buenos profesores como Fernando Llorca, excelente batería de allí, no encontraba yo un entorno que me hiciera crecer. Acabé en Santiago de Compostela estudiando una carrera y allí sí que encontré una buena escuela, que es Estudio Escola de Música en Santiago, y a la vez que hacía estudios universitarios estudiaba en esta escuela de música. Cuando terminé en la universidad allí, la escuela esta de música me ayudó un montón a que me fuese a Estados Unidos. Esta sería un poquito... Pero la verdad que me imagino que eso sería una experiencia increíble, ¿no? Para tu aprendizaje. Sí. Yo soy ya me conocerás más, pero soy muy antitópicos. Y lo que te puedo decir que sí, todo Nueva York es... Yo sé que dices la palabra Nueva York y es como decir una palabra... Es como un término comercial, te ponen un estatus... Yo esto que no lo oiga mi madre, yo allí pasé más hambre que Dios. Vale, yo allí lo vi de todos los colores. Sobre todo porque era una ciudad muy, muy competitiva. Tampoco veía a la gente a veces un poco arrastrándose.
¿vale? Para conseguir un bolo, a veces situaciones un poquito humillantes, te podría decir. Pero, por otro lado, tenías la oportunidad de ver a gente de primera división, de estudiar con gente de primera división y aprender de lo que hacían, de lo que no hacían y de lo que querrían hacer. O sea, veías todo el panorama y decías, vale, esta es la película, perfecto. Pues mi intención era quedarme a vivir allí porque realmente tenía muy buenos amigos en la zona, y cuando digo la zona es, aparte de la ciudad de Nueva York, todo el estado de Nueva York y el estado de Massachusetts, que en un punto hacen frontera y tal. Ahí tenía amigos con los que había estudiado en Berklee que me empezaban a llamar para tocar, pues eso, fuera de lo que era la ciudad, que en la ciudad se pagaba fatal. La gente lo que quería era tocar fuera, porque era donde, o sea, te puedo cantar casos de gente de mucho nivel que cuando me presentaban a ellos, me dicen, mira, este Ramón viene de España, lo primero que me soltaban es, ¿yo qué puedo hacer para ir a tocar a Europa? Con una ansiedad que decía yo, mima, bueno, pues nada, aquí todos juntitos de la mano hacia la extinción. La verdad que era repito, era muy clarificador ver cómo se movía la gente. Una cosita desde el punto de vista pedagógico, porque es una de mis curiosidades en la vida, a lo que me he dedicado. Hemos hablado con bastantes músicos, sobre todo muchos músicos que se han formado allí. Desde el punto de vista pedagógico, tú que también te dedicas a la formación, es tan interesante estudiar allí. Te lo digo por los músicos jóvenes que puedan estar escuchando. Mira, te voy a dar varias ideas. Por ejemplo, hablando de Berklee, que el otro día un compañero también me decía, no, es que en Berklee, Valencia, tal cual, comentaba sus cosas. Claro, Berklee tiene un sistema de enseñanza que lleva muchos años, me parece que desde los años 60 o de los años 50, no importa mucho, pero sí que lleva décadas. Vale, entonces durante esas décadas han ido desarrollando un sistema, que el sistema yo creo que está muy bien, pero ese sistema lo imparten personas, con sus miedos, con sus dudas, con sus deslices, con sus resbalones, etcétera, etcétera. Entonces, por dejarlo casi en una anécdota, cuando nosotros llegamos allí, teníamos un amigo que ya llevaba allí un año, que es este pianista, Abe Rábade. Entonces lo que hizo la primera tarde que estuvimos allí es cogernos de la mano y con otros compañeros que él conocía, que ya llevaban allí por lo menos un año, fuimos a través del libro que daba Berklee, donde aparecían todos los profesores, tachando a los que no queríamos estudiar. Tachando a los profesores con los que no queríamos estudiar. Déjame que lo exprese bien. Entonces, esto creo que ya clarifica un poquito la película. Una cosa es la entidad, una cosa es la iglesia y otra cosa es quien imparte la palabra de Dios, ¿no? Esta es un poquito la película. Entonces, los primeros días ya era tachar a quien no queríamos ni conocer. Entonces, entre los que sí queríamos conocer, claro, yo fui a saco, entonces yo estudié con los que creía que me podían ayudar porque tenía unas referencias muy buenas de compañeros, por ejemplo, Hal Crook o John Hasila o John Ramsey o Ken Budenar, gente que yo sabía que no se iban a andar con historias. Por otro lado, por ejemplo, una cosa, Ramón, porque, bueno, yo creo que eso es un previo, ¿no? Quizá, pero me llama la atención, ¿por qué la batería? En el sentido, te iba a decir que hay una gran tradición de baterías de buenas baterías en tu tierra, en Galicia, ¿no? Bueno, ahí sí. Tenemos a Naima Acuña, tenemos a Lucía Martínez, que está por Sevilla. Exacto. Está también Yago Fernández, está tú, no sé, hay una cierta tradición que me llama la atención. Cuando no es un instrumento que en España se atreva mucha gente a meterse en el jazz, en ese lío de la batería de jazz. Ya, esto sí que no te sabría. Bueno, no te sabría decir por qué a mí me dio por la batería. Eso no te sabría decir. Desde pequeñito me interesaba y tal. Lo que sí te sabría decir por qué hay baterías en Galicia que funcionan muy bien.
Y en esto yo tendría que remitirme a este profesor que te decía, a este Fernando Llorca. Yo creo que puso una semilla en muchos de nosotros. Y después también tendría que decirte que por la idiosincrasia gallega, que me la conozco bien, también te podría decir que a lo mejor mucha de esta gente reniega de este pasado, ¿no? De que haya gente como Fernando o incluso mucha otra gente que a lo mejor es no tan conocida, pero en cada ciudad tenía sus 3 o 4 baterías que funcionaban muy bien. Y con el tiempo, ostras, pues eran casos como lo que me dices de Lucía, que yo creo que yo no sé si ella estudió con Fernando, pero lo que sí sé es que en algún momento hasta tomó clases conmigo, pero te hablo de hace igual 20 o 25 años. Yo vivía en Estados Unidos. Pero sí que hay mucha gente en Galicia y afortunadamente cada vez hay más. Una de las cosas que yo digo un poquito de broma siempre, que cuando nosotros éramos, porque yo soy mayor que ellos, cuando nosotros empezábamos con esto, era un ambiente difícil, donde muchas veces no... Hostia, me parece que hay que ponerlo en valor porque muchas veces la información que venía de fuera era muy escasa. Entonces, muchos de estos profesores que nosotros teníamos se iban inventando las cosas un poquito por intuición. Luego ya empezó a irse gente a Estados Unidos, como Suso Artanes de la Escuela Estudio, y se trajo un montón de formación y se traía a profesores cada 2 por 3 para que nos desasnasen. Y hay también una fuente de bateristas y de músicos en general que salen de Santiago de Compostela muy potente, gracias a esa escuela. Pues no te sabría decir por qué hay tantos baterías buenos, pero ostras, hay un montón de baterías buenos que están bien en España. Quizás, no sé, se me ocurre porque, y eso también, bueno, los que estamos lejos de Galicia, en la distancia, no en otras cosas, y sí me sorprende, porque yo he ido últimamente mucho por Galicia, que realmente la tradición musical la tiene normalmente Valencia, el Levante y Cataluña. Sin embargo, Galicia a mí me sorprendió, bueno, la tradición también de orquestas, de movimientos musicales que hay, que me imagino que eso también ayuda a que... Claro, eso es fortísimo allí. Hay muchísimas orquestas de baile, muchísimas. Claro. Yo casi todos yo por suerte o por desgracia no he estado nunca en una orquesta, pero casi todo el mundo que conozco de mi quinta ha tocado en orquestas o sigue tocando en orquestas. Entonces era una fuente muy buena de aprender estilos, era una fuente buena para aprender a convivir con músicos. Claro. También era una fuente que no tan buena para depende qué otras cosas, pero claro, esto ya no hace falta ni que entre. Entonces hay mucha gente que se quemaba de eso. Entonces prefería dedicarse a estudiar. Claro. Bueno, Ramón, vamos a tu música, ¿no? Nos has pasado una serie de temas, algunos los conozco muy bien, porque bueno, son recientes y estuvimos con vosotros, pero háblanos un poco de esos temas previos de composición anterior que nos has traído al programa. Creo, si no recuerdo, ahora me vas a tener que recordar, pero si no recuerdo mal, os envié un tema que se llama Simetrías. Sí, eso es. Sí, de hecho hemos empezado con él, sí. Perfecto, pues es un tema de Ave Rábade, que es yo creo que de los primeros discos que grababa, y me ha de especial ilusión porque con Ave Rábade y con Paco Charlín tuvimos un trío durante unos años. Ostras, en los que ensayábamos un montón, había una idea de proyecto muy chulo, y hicimos 3 discos, me parece que fue. Y ostras, de esos 3 discos me parecía que una buena muestra sería elegir ese tema, porque era un tema que venía a resumir un poco lo que en esos años estábamos haciendo, que era todo lo que era compás, este amalgama, que hoy en día se ha hecho muy habitual, pero en aquel momento, te hablo de hace más de 20 años, casi
había muy poquita gente tocando así, y al nivel compositivo de Abelardo yo no conocía a nadie que me gustase más y que hiciese temas tan arriesgados. Entonces eso a mí me marcó mucho, estar en un proyecto desde el principio donde el riesgo se toma por bandera. Entonces por eso me pareció como una curiosidad. Pero yo me escucho y ya no me reconozco, pero sí, ese era yo, tío. El segundo es un homenaje a Bill Evans, creo, ¿no? Exacto. El Time segundo, Remember. Claro, el segundo lo puse porque lo hemos retomado para el cuarteto que tenemos con Javi Delgado, con Bernardo Parrilla y con Nacho Soto. Cuando yo me mudé aquí, enseguida Javi Delgado me llamó por si quería hacer alguna sesión y tocar con músicos de aquí de Sevilla.
ya en la primera sesión nos encontramos con Bernardo Parrilla y luego iban viniendo algún pianista o lo que fuese, pero hasta que no llegó Nacho Soto no se acabó de formar. Y en ese periplo, que duró como 6 o 7 meses, al principio me decían, ¿tú tienes temas? Digo, hombre, yo dando clases en el taller de músicos, del taller de músicos, tengo temas y temas de haber hecho tantos años Convoy. Entonces Bernardo un día me dijo, trae temas difíciles, un poco tomándome el pelo, no, trae temas difíciles. Yo les empecé a llevar tralla durísima. Y una de estos que no era tan tralla, pero que era ciertamente serio, era este tema que había de Bill Evans, que había arreglado Joan Díaz y que había cantado Silvia Pérez Cruz en un disco muy chulo, que es todo obra de Joan Díaz, los arreglos, y que ese disco nos puso un poco en el panorama de la escena catalana. Esto es del 2007 o 2008, una cosa así. You feel the
Remember, remember spring as you walk, frosty and frozen like in winter. Listen, the music calls you, let it take you away to cushioning shores right off in Spain. Back to your quiet mind, where color changing time. Remember lines to the Y Ramón, hemos llegado al cuarteto que ahora mismo has nombrado, con gente de aquí. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Y cómo es el proyecto en el que estás embarcado en estos momentos? Claro, mira, explicado rápidamente. Yo me mudé aquí en septiembre del 2024 porque a mi mujer es cantadora y le salió un trabajo en el Conservatorio de Huelva. Pero claro, yo dejé todo un poco empantanado en Barcelona porque fue una mudanza así express. Entonces yo sigo yendo cada semana a Barcelona. Entonces, claro, pero ahora la mayor parte del tiempo, si yo no tengo bolos allá, yo subo a hacer las clases y si no tengo bolos ya me vuelvo. Entonces, los primeros meses yo aquí me comía un poco los mocos. Iba a las jams, iba conociendo a gente y gracias a que Javi, como expliqué antes, ya enseguida me dijo, hombre, tú quieres venir a hacer una sesión, ahí me fue presentando a músicos de aquí. Y ya en la primera sesión, cuando tuve la suerte de tocar con Bernardo, dije, wow, esta gente es que va muy bien. Si quieres seguir haciendo sesiones, yo vendré porque, ostras, aquello, los lunes por la tarde, sentarnos a sacar temas y encima me reían las gracias y yo les traía al principio temas de todo el mundo, pero luego ya empecé a traerles temas míos y para mi sorpresa era, no, trae más, qué bonito. Pues yo cada vez llevaba más hasta que aquello empezó a coger cierta entidad y como te digo, ya cuando llegó Nacho Soto, que fue en septiembre de este año, un año después de haber empezado a tocar con ellos. Cuando llegó Nacho ya le hicimos, esto hay que empezarlo a mover. Entonces les propuse un repertorio concreto, lo empezamos a ensayar y en algún momento les dije, ostras, ¿qué os parece si antes de Navidad grabamos unos cuantos temas para tener algo en vídeo y en audio y poderlo mover? Porque mi intención es ahora, en este verano, grabar un disco con ellos, ya con todo el repertorio, pero para poder hacer los bolos tenerlo grabado. Y ahí empecé a darle vueltas no solo a los temas que íbamos a tocar, sino qué tenía que estar detrás como espíritu de la banda. Por eso si vinisteis al concierto, como me decía un amigo, ostras, ¿qué concepto hay detrás de la banda? Y digo, pues más que concepto, tocar temas súper bien, que está ya un poquito manido, es, como me decía, repito, este amigo, es jazz antifascista, ¿no? Qué mejor que hacer esto así. Entonces les propuse hacer todo un repertorio pues con un marcadísimo contenido político, claro que sí. Nos llamó la atención mucho el tema Astillero, por ejemplo. Claro. La historia que contaste un poco, ¿no? De cómo te inspiraste. Claro, es que se me ponen los pelos de punta. Esto realmente es una historia muy personal y cuando hice el tema era toda esa rabia. No me quiero ahora poner pedante ni nada, pero esto es de una conversación con mi padre de sentir que se sentía miserable y que perdía la fe después de 40 años trabajando en los astilleros, cómo les cerraban todo y cómo los mandaban de un sitio a otro con unas indemnizaciones escandalosamente bajas y con 50 tacos viéndose en el paro, con 50 y poco tacos. Mi padre empezó a trabajar con 14 años, viéndose en el paro, toda una vida dedicada a dar el clavo como persona dignísima que es, y viéndose, entonces toda esa rabia estaba ahí, como se pierde la fe yendo a tu trabajo, que no sabes cuánto va a durar, corrosión del carácter. Pues de eso va el tema, sí.
Pues sí, esta es un poquito la orientación del repertorio, con toda la broma y tal, pero el tema de fondo es radicalmente serio. Sí. Pero la verdad es que son temas muy potentes, a mí me gustaron mucho. Y bueno, me alegra. Esto es una primicia, ¿no? Que realmente piensas darle un formato grabado, o sea, que lo que lo vais a grabar. Sí. Esto, ostras, no quería apresurarme, pero tampoco quería que se nos desinflase la ilusión. Entonces, lo de grabar 4 temas en Navidades era para poder aprovechar este empujón. Cuando llego y me encuentro la de Aseyas, que ostras, no soy el primero que lo dice y que os lo habrá dicho, se queda uno impresionado de la sede, de la manera de funcionar. Me invitan a hacer un seminario en Clasillas, alucino también con aquello. Voy a lo de Priego de Córdoba, voy a la que tienen en Cádiz y digo, ostras, tío, y todo, gente... El musicario, sí. El musicario, por amor al arte, tío, digo, tenéis todo mi respeto, toda mi admiración, que yo, como decía José Luis López Vázquez, un admirador, un esclavo, un siervo. O sea, es un poco, yo lo veo como una mezcla de... Tiene raíces de la época, digamos, más de la movida, ¿no? Del movimiento cultural en Andalucía, cuando se desarrolla Andalucía, democráticamente. Y también es muy curioso porque el jazz se está desarrollando bastante en los últimos años en toda Andalucía, de una manera destacada. Y también es al revés, como una especie de respuesta, ¿no? a cierto vacío cultural oficialista, y como una especie de respuesta y inquietud creativa que los músicos y los aficionados al jazz pues están desarrollando en nuestra tierra de una manera destacada, ¿no? Es que me alegro que me lo comentes porque subraya una idea que en mi cabeza salía, digo yo, es que creo que esto va un poco por aquí, me suena un poco a actitud contestataria, digo, sí. Es que ya está bien, tío, ¿no? Ya está bien, vamos a hacer otra cosa. Eso. Yo, mira, yo llevo en Barcelona desde el 2004, o sea, más de 20 años ya. Entonces he tenido un montón de alumnos que venían de aquí, de Andalucía. Sí, de hecho, mis mejores amigos son andaluces.
¿Y la música andaluza te ha influido a ti en tus composiciones? Hombre, es que si ponemos que deberíamos, si ponemos al flamenco dentro de la música andaluza, que por supuesto debemos, lo que siempre digo, mi mujer es cantadora de flamenco. Yo duermo con el flamenco. Es que Entonces se te supongo nota en las composiciones, sí. que de alguna manera me habrá influido. No ha sido a lo mejor, yo me he puesto a estudiar porque esta era la cara. La cruz es que cuando la gente se enteraba que yo estaba casado con una flamenca, ya suponían que yo tocaba flamenco. Entonces, por esas tonterías, yo he tocado con Poveda. Yo he hecho una gira con Poveda en el 2006 o 2007. Sí, tú como Saipi tienes una obra muy extensa. Claro, con Chicuelo. He tocado con gente que allí... Ostras, he hecho proyectos dentro del taller de música con flamencos y no sé qué. Entonces, supongo que algo me habrá influido, claro. Bueno, Ramón, podríamos estar aquí charlando porque... No sé, soy temible. Después el que monto soy yo y tengo que cortar. Y entonces... Entiendo. Lo digo porque creo... Entiendo. No hemos hablado mucho de la parte... Bueno, ¿cómo afrontas tú el tema de la composición del tema, de tus temas? Y después que nos hables un poco de proyectos, ¿no? De qué es lo que tienes por delante o que, bueno, con este cuarteto o con lo que sea. Sí. Nada, pues mira, muy brevemente. En cuanto a la composición, yo trato de ponerme, si no todos los días, de manera habitual a componer, porque parece que es un oficio más. Soy un enano de la composición, soy un enanísimo musical y de la composición ya ni te digo, pero a veces me salen cosas que digo, es que si yo esto no lo termino, no lo va a terminar nadie, y me encantaría tocar en esta onda. Y además, este tipo de tema, yo me doy cuenta que lo puedo continuar si tengo una idea, en este caso política, o tengo una idea sentimental, o cualquier tipo de idea que yo quiera desarrollar en ese camino, pues digo, pues las voy a tener que hacer por aquí. Entonces a mí siempre me ha gustado contar historias, por eso explico los temas que voy a tocar, porque siempre vienen de alguna historia, de algo que me pasa. No me hace muy especial porque lo hace todo el mundo, pero por otro lado me hace por lo menos único porque eso es lo que yo hago. Entonces trato de hacerlo con esa perspectiva, con esa idea en la cabeza.
cuanto a los proyectos y tal. Sobre todo ahora me encantaría que este cuarteto fuese a más, que pudiésemos cada vez tocar más, supongo que lo que dice todo el mundo, y voy a poner todo mi empeño en que esto sea así. Por otro lado, sigo manteniendo las bandas que tengo en Barcelona. Allí toco mucho en Big Band, aunque ahora están un poco de capa caídas, y en diferentes cuartetos, tríos, etcétera. Probablemente con el que más giro por España, etcétera, es el de un saxofonista que se llama Dani Nelo, que él viene del mundo del rhythm and blues, pero montó un trío de órgano para acompañarle con músicos de jazz. Y con esto lo que hago es mucha música de Nueva Orleans, mucho funk de Nueva Orleans, o sea, pues, y mucha música también de raíz latina, porque esa es otra de las cosas para la que me llamaba, mucho para grupos de Latin Jazz, etc. Entonces, supongo que esto de Dani Nelo continuará, los grupos de Vicent Martín continuarán, los grupos con Vicent Solsona, Pau Gigadas, etcétera, continuarán, que es un poco de mezcla de jazz con Latin Jazz, etcétera. Esto es un poquito lo que me llaman. Pero, ostras, ahora ya aprovechando esta cuestión de la mudanza, etcétera, y de estarme aquí, claro, a mí se me hace la boca agua pensando, pues voy a componer un tema más para el grupo mío, vamos a grabarlo, qué alegría, vamos a hacerle una buena, no sé, una buena puesta en escena para que lo que estamos tratando de, aunque suene un poco pedante, lo que estamos tratando de transmitir con esta música no se quede puramente en la música, que haya un mensaje un poquito más profundo y, repito, político detrás de lo que hago. Eso sí. Entonces, en estas estoy felicísimo de poderlo hacer.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. A ti, La verdad es que Antonio. ha sido un placer. Ole. Y bueno, nos vamos encontrando, seguro que Seguro que sí. iremos a escuchar ahí en Mairena y bueno, y yo Ole. espero que el cuarteto, que tiene gente muy potente alrededor, pues, Claro, tío. pues sea ahí, bueno, pues vaya conformándose como algo medianamente estable, dentro de lo estable que son los grupos en el jazz, ¿no? Así que, muchísimas Bueno, gracias. hasta un próximo vosotros. encuentro. A vosotros. Un abrazo, Antonio, un abrazo, Rafael. Hasta la próxima y muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad. Para finalizar nuestro magazine, gracias al equipo técnico de Radiópolis y al de la Onda Local de Andalucía por hacer posible que nos escuchéis. Muchas gracias a Ramón Ángel Rey por su maravillosa participación hoy. Muchas gracias a Antonio Torres y Rafael Vascón Morales, a quienes dais sentido al magazine de Jazz en el Camino. Disfrutad con nosotros el multiverso del jazz la próxima semana con Antonio Torres y Jazz en el Camino. Hasta un próximo encuentro.